Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Cielo cerrado se abre.
se abra el cielo. Que se abra el cielo para las naciones, Señor. Muévete, Señor. Que se abra el cielo, Dios mío, para todas las Ven naciones. aquí tu reino. Oh, Misericordia, tu amor, Señor. que Se abra el cielo. Derrama tu voluntad. Muévete, Señor. Derrama tu gloria. Ven aquí tu reino. Derrama tu Espíritu Santo. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Muévete, Espíritu Santo. Señor. Muévete, Rey de Reyes. Ven aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Mover de tu presencia. Ven aquí tu reino. Un despertar de tu Espíritu. Que se abra el cielo. Que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, con gloria. Pueda moverse con libertad. Oh, hay cielos cerrados. Hay cielos cerrados, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre. Tu reino se mueve aquí. Oh, gran Dios, oh, gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre. Tu reino se mueve aquí. Oh, gran Dios, oh, gran Lucas capítulo 7, versículo 18 y en adelante, así dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habías visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta hermosa mañana. Padre, te pedimos que sea de bendición para nuestros corazones, que podamos abrir nuestros oídos para escucharte y lo que tienes para hablarnos. En este momento, cualquier estorbo lo reprendemos en el nombre de Jesús, para poder darte toda la atención necesaria para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus asientos, hermanos. Hace 2 semanas atrás el pastor nos hablaba sobre la esperanza y de tratar de volver no tanto a la normalidad, sino volver a creer en Dios, volver a movernos, como que algunos de nosotros hemos estado un poco paralizados con lo que ha estado haciendo o lo que ha estado sucediendo en el mundo, y como que
El trabajo y la obra de Dios en algunos como que se ha parado, como que se ha tomado un pausa y un break. Pero hermanos, no sé si ustedes lo entienden hasta el día de hoy, pero nuestra esperanza no está en lo económico, no está en su salud, en mi salud, no está en lo que tenemos en el banco, en la cantidad de contratos que tenemos. Nuestra esperanza es en Cristo Jesús. La única esperanza que tenemos. Y aquí vemos, hermanos, un poco sobre la vida de Juan el Bautista. Este hombre, después de estos versículos, Jesús hace una declaración y él dice: no ha habido otro profeta mayor nacido de una mujer que Juan el Bautista. Imagínense nomás esa declaración, hablando sobre lo que Juan había hecho, el ministerio que tenía y la fe que también tenía Juan en Jesús, en su ministerio. El trabajo de Juan era de preparar el camino para la venida del Señor. Era para anunciar que la venida y el reino del Señor estaba cerca. Era para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y para poder hacer ese ministerio efectivamente, como Dios lo había mandado sobre la vida de Juan, él tuvo que haber creído en Jesús, en su ministerio, en que él era el Hijo de Dios. Pero aquí vemos que la fe de Juan está afectada. Juan, en ese momento, estando en la cárcel, él no vio lo que Jesús estaba haciendo, más bien estaba viendo lo que Jesús no estaba haciendo. Y en la vida de él causó un poco de duda. Imagínase nomás este hombre y el ministerio de él y la declaración de Jesús sobre su vida. Es algo tremendo. Sin duda, Juan creía que Jesús era el Mesías, el que iba de venir y a liberar a Israel de sus enemigos, como era la profecía. De seguro él sabía en su corazón que Jesús había sido llamado para esto. En la misma palabra, el libro de Lucas nos habla como Juan, estando todavía en el vientre de su madre, cuando llegó María a visitar la mamá de Juan, como saltó con gozo al saber que había llegado ahí. Desde el vientre de su madre, él estaba ligado con Jesús. Él sabía, pero en ese momento había duda en la vida de Juan. Vuelvo a repetir, Juan estaba viendo más bien lo que Jesús no estaba haciendo, en vez de ver lo que Jesús estaba haciendo en su pueblo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11? ¿Qué es la fe? Es fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos de nosotros hemos detenido el mover de Dios. Muchos de nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer durante este tiempo, porque para algunos hemos perdido la esperanza. Estamos viendo lo que está sucediendo y estamos viendo más bien las limitaciones de cómo podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, en vez de ver cómo podemos lograr lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay que cambiar la forma de cómo estamos viendo esta situación, hermanos. Hay que cambiar nuestra forma de esperanza de lo que Dios está haciendo, porque aunque no lo entendemos, aunque tal vez no volvemos a un normal como antes lo conocíamos, en algo estamos seguros, que Dios sigue obrando y Dios está llamando a su pueblo a seguir adelante. Hay que tener esperanza en toda situación, aunque los momentos estén oscuros. Ya estamos en un año de elecciones para el presidente. Hay muchas preguntas, muchas dudas, hay mucha división dentro de este país. Usted prende la tele y escucha discusión, tras pleito, tras cualquier cosa de gente, de personas que están divididas,
que ni siquiera se pueden sentar en una mesa para hablar bien. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita ser luz, necesita ser un ejemplo. Hay que volver, hermanos, a tener fe, a tener esperanza de que nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados para predicar y anunciar la venida del Señor. Que Dios aún todavía salva, aún todavía sana, aún todavía libera, y aunque no lo creen, puede traer unidad. La obra del Señor no ha parado. Más que algunos de nosotros sí nos hemos detenido. Y es hora de volver a tener fe, confianza, esperanza en Dios. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Habla de esas dos cosas que quiero hablarles: esperanza y de lo que vemos. Vuelvo a repetir, aquí en este pasaje, Juan comenzó a dudar. Yo sé que en él todavía había fe de que Jesús era el Mesías, pero su situación, lo que él estaba viviendo, estaba causando duda. Juan estaba en la cárcel. Yo le aseguro que Juan ya sabía que eso le iba a pasar. ¿Por qué? Porque a cada profeta dentro de la Biblia o del Viejo Testamento, de una forma u otra, el pueblo de Israel los mató o les hizo algo mal en contra de ellos. Juan, sabiendo que él había sido llamado para ser profeta, sabía que algo le iba a pasar. Pero él tenía una idea, como los demás, de lo que iba a ser el Mesías. Que el Mesías iba a traer una libertad, una liberación. Y muchos de ellos creían que lo iba a hacer a fuerza, tal vez con ejército, liberándolos de los que estaban oprimiéndolos en ese tiempo, los romanos. Pero Jesús tenía otro ministerio. Él venía para liberar las almas, para traer salvación. Y Juan, estando en la cárcel, muchos creen que él estaba comenzando a dudar porque no miraba que Jesús venía a su rescate. Él tal vez esperaba algo más. Él esperaba tal vez sí ser detenido, tal vez ser torturado, tal vez de cierta manera. Pero comenzaron a entrar las dudas en Juan. Tal vez él se encuentra en la cárcel preguntándose: pasé este tiempo declarando que Jesús era el Mesías, pero en verdad sí es. No miraba la respuesta como él lo quería, o tal vez como él lo esperaba, y comenzó a entrar la duda en su vida. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos preparados para la respuesta del Señor. Cuando nosotros oramos, no sé si usted lo sabe, no es tanto para venir a pedir, sino es para preparar su corazón para lo que Dios tiene para su vida. Es Dios haciendo una obra en usted para preparar su alma, para preparar su mente, su vida, para la respuesta que Dios va a traer a su vida. Pero a veces la respuesta no viene como esperamos. ¿Qué va a ser de su fe, de mi fe, cuando la respuesta no llega como usted lo ha estado pidiendo? ¿Está listo para ese momento? ¿Va a comenzar a dudar? ¿Su fe va a enflaquecer? ¿Va a dejar el camino del Señor si tal vez no llega la respuesta como lo ha estado pidiendo? Aquí Juan se encuentra en la cárcel, un lugar difícil. Las cárceles de ese entonces no eran como las de hoy. No eran como las de hoy. Este hombre estaba sufriendo y ahí comienza a dudar. No ve la respuesta, pero es lo que hace el enemigo a veces. El enemigo es lo que hace en nuestras vidas. Muchos de nosotros comenzamos con mucha fe, con mucha esperanza, haciendo declaraciones: el Señor es bueno, Él es justo, Él sabe lo que hace. Pero cuando van pasando los meses y los días y no vemos la respuesta, sigue haciendo la misma declaración.
Sigue con esa misma fe, con esa misma esperanza. Cuando la respuesta no llega, sigue diciendo que Dios es bueno, que Dios está en control, o le entra la duda. Juan era un hombre de fe, pero aún los hombres grandes de fe a veces llegan a un punto como este. Y nos habla sobre la necesidad nuestra de confiar en el Señor, de rendirnos a Él, de entregarle todo, porque somos humanos. No podemos usar eso como excusa, pero tenemos que reconocer que somos humanos y necesitamos más de Dios. Juan era un hombre increíble, su ministerio era increíble, pero aún este hombre de fe comenzó a dudar. ¿Está usted listo para recibir la respuesta del Señor, sea lo que sea? ¿Está usted listo a seguirle amándole, siguiéndole así de fiel, si su respuesta no es la que usted esperaba? Quiero que piensen en eso, porque la verdad, hermano, no sabemos si este es el comienzo de algo más fuerte que ha de venir, no solo en este país, sino en el mundo. Y tenemos que tener el corazón listo y preparado para un mover de Dios. Y si alguno de nosotros comenzamos a dudar del Señor durante este tiempo, ¿qué va a hacer cuando llega algo más fuerte? No solo de lo que está pasando en el mundo, sino cada uno de nosotros seguimos teniendo responsabilidades y algunos hemos tenido problemas que no tienen nada que ver con el virus, con la pandemia. Algunos de ustedes han tenido problemas muy fuertes en sus vidas. ¿Qué vamos a hacer cuando ese tiempo, cuando esa hora llega a nosotros? Vemos a Juan el Bautista comenzar a dudar, pero vemos la respuesta hermosa del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo hermosa? Porque el Señor no lo condena. No le dijo, como le dijo a alguno de sus discípulos, de poca fe, hombre de poca fe. No lo reprendió. Más bien dice la palabra de Dios que comenzó a sanar, comenzó a orar por muchos, a traer liberación, y le dijo a sus discípulos: manda y diga a Juan todo lo que ustedes han visto y han oído. Pero fíjase, la declaración que le mandó decir a Juan es una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 35, donde habla exactamente lo que esos discípulos estaban viendo: los ciegos ver, los cojos caminar, los leprosos ser sanados, la liberación de las personas. Isaías 35 habla sobre esa profecía, y Jesús le manda decir parte de esa profecía a Juan. ¿Por qué? Porque Juan sabía la palabra de Dios, él conocía lo que ha estado escrito. Y al escuchar esas palabras, él iba a recobrar ánimo y fe, al saber que él había hecho la obra del Señor, al saber que su tiempo y lo que Dios lo había mandado a hacer no era en vano, sino que en verdad Jesús era el Mesías. Las palabras del Señor fueron enviadas para traer ánimo a Juan. Era para que él pudiera tener esperanzas en medio de esa cárcel, en medio de la situación en la cual se encontraba. Es para él volver a tener fe y cobrar fe en todo lo que estaba pasando. Pero fíjase lo que hace Jesús. Jesús le manda a decir: mira lo que está sucediendo. No te fijas en tu situación, más bien ve lo que está sucediendo, y así puedes ver que Dios está obrando. Y es lo mismo en nosotros, hermanos. Muchas veces nos enfocamos en la situación, y yo entiendo las situaciones y lo que a veces la vida nos trae son difíciles. Yo entiendo que a veces la vida nos lleva a situaciones que nunca nos hubiéramos esperado. Pero Jesús, Dios mismo lo dice, el Espíritu Santo nos dice esta mañana: no se enfoque en lo que está pasando,
ve lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo. Jesús le mandó a decir a Juan que dejara de ver su situación y comenzara a ver lo que estaba sucediendo. Quería que Juan cobrara fe a través de la forma en cómo Dios se estaba moviendo. Y es lo que Jesús nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos dice hoy en esta mañana. Deja de ver su situación. No mire hacia atrás. No anhela lo que era la situación antes, sino comienza a ver cómo Dios se está moviendo el día de hoy. Cómo Dios quiere movernos a hacer su obra el día de hoy. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de armarnos de fe y de esperanza. No lo que está pasando en el mundo, sino en cómo Dios se quiere mover y cómo Dios quiere usarnos a nosotros a través de ese mover. Porque yo le aseguro, Dios no ha dejado de obrar y no va a dejar de obrar hasta que Él venga. Hermanos, es tiempo de volver a cobrar fe y ánimo. Es tiempo de dejar de ver la situación nuestra y comenzar a ver cómo Dios se está moviendo en todo esto. Es tiempo de preguntarle al Señor, ¿cómo es que tú me vas a usar en medio de este tiempo? ¿Qué estás pidiendo de mí en medio de esta situación? ¿Cómo quieres que yo madure? ¿Cómo quieres que yo crezca para poder ser de bendición? Para extender tu reino en otros lados, en otras vidas. Es tiempo, hermanos, de movernos como Dios se está moviendo. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso requiere comunión con Dios. Para saber cómo Dios se está moviendo, para saber cómo Dios quiere usarnos, tenemos que hablar con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que hacer esas preguntas. Señor, ¿cómo me quieres usar? ¿Cómo necesito cambiar para ser un hijo, un soldado tuyo en este tiempo? ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué es lo que necesitas que yo quite en mi vida? Y pasar tiempo en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo lo arranque de su vida. Hemos pasado mucho tiempo esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, pero hermanos, es tiempo de comenzar a caminar hacia adelante. Es tiempo de comenzar a caminar hacia adelante. Le vuelvo a decir, hay que volver a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y no quedarnos nomás sentados esperando qué es lo que ha de venir. Es tiempo de mover, hermano, y tenemos que buscar el rostro del Señor para saber qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. El libro de Colosenses capítulo 3, si ustedes pueden abrir sus Biblias ahí, y habla sobre la importancia de lo que vemos, porque lo que vemos afecta nuestra fe y nuestra esperanza. No digo solo con el ojo, sino cómo vemos las situaciones. El libro de Colosenses capítulo 3 dice, versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mirada, ¿dónde, hermanos? Arriba. ¿Dónde arriba? ¿Al cielo nomás? No, en las costas celestiales, en cómo Dios se está moviendo, en cómo Dios está pidiendo a su pueblo que se mueva y lo que haga. No nos movemos conforme a lo que está pasando en la tierra, nos movemos como el Rey dice que debemos de movernos. Poner la mirada hacia el cielo y no ve todo el mugrero que está pasando el día de hoy. Poner la mirada en Él. ¿Por qué? Porque ahí es donde cobramos fe y esperanza. Ahí es donde conocemos el corazón de Dios. Allí es donde vemos cómo Dios quiere moverse y lo que Él está pidiendo de nosotros hacer.
Si vemos lo que está pasando el día de hoy, vamos a reaccionar y podemos hacer decisiones equivocadas. Pero es tiempo de ver hacia arriba, hermanos. Es tiempo de ver hacia arriba. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Yo sé que lo hemos estado diciendo y repitiendo desde que todo esto comenzó, y no vamos a dejar de decirlo, porque es necesario que pongamos la mirada hacia el cielo. Es necesario mirar hacia el cielo. Juan se encontró en esa situación viendo su circunstancia, y viendo su circunstancia fue cuando le entró la duda. Muchos de nosotros caemos en esa misma situación. Por eso aquí el apóstol nos recuerda: deja de ver lo que pasa aquí en la tierra. Pon tu mirada en el cielo. Ve lo que Dios dice de su situación, de nuestra situación. Ve lo que Dios está diciendo, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en aquellos que están alrededor de nosotros. Si su hijo está perdido, si su hija está perdida, si parece ser que su ser querido se está muriendo, pon su mirada arriba y pídele a Dios que le enseñe lo que Él está diciendo sobre esa situación, para que su fe y su esperanza sea algo diferente, para que usted comience a declarar con su boca algo diferente, para que usted comience a hablar vida sobre su situación en vez de siempre hablar muerte sobre ella. Mirar hacia el cielo, poner la mirada hacia el cielo. El libro de Salmos nos habla sobre Moisés y nos dice algo muy breve pero muy importante. Salmo 103 dice: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Hablando de Dios, Moisés conoció el carácter, la persona de Dios, y es lo que necesitamos hacer nosotros: conocer la persona de Dios. ¿Por qué digo esto? Si usted y yo conocemos quién realmente es Dios, usted va a ver su situación diferente. Va a dejar de reaccionar con sus emociones y va a comenzar a responder a la situación con su fe en quién es Dios. Porque su situación no cambia el carácter de Dios, no cambia la persona de Dios. Dio a conocer su carácter a Moisés, dio a conocer su persona a Moisés. Ese debe de ser nuestra oración: Dios, hazme conocerte más. Déjame saber quién eres, para cuando llega esa situación yo pueda confiar en ti, para no enflaquecer en mi fe, para no hablar muerte sobre esa situación, sino hablar vida. Hazme conocerte a ti, para cuando llega la respuesta, aunque no sea la que yo esperaba, yo pueda seguir amándote, yo pueda seguir siéndote fiel. Ese debe de ser nuestra oración. Let me know you. Hazme conocerte a ti más. Dio a conocer su carácter a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. Es lo que queremos muchos. A veces llegamos en nuestras oraciones y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, y queremos ver la mano de Dios, pero no su rostro, no su persona. Hay que cambiar, hermanos. Hay que ser cambiados. Yo le invito en esta semana: pon atención a sus oraciones. No digo que no debemos de pedir, porque la palabra nos dice que debemos de traer nuestras peticiones delante del Señor. También nos dice que nuestro Padre Celestial conoce todo lo que necesitamos. Pero enfócase en su oración en esta semana y fíjase cómo es que ora.
¿Se pasa 90% pidiendo y 10% buscando a Dios? ¿O es al revés? Hay que buscar más al rostro del Señor. Hay que ser como Moisés y conocer la persona, el carácter del Señor. Yo le aseguro, si usted puede comenzar a entender quién es el Señor, aunque nunca lo vamos a conocer en lo todo, siempre vamos a ir descubriendo algo nuevo de Él. Pero si podemos comenzar a entender más cómo es Él, yo le aseguro que su fe va a ser fuerte. Ya no va a ser tan emocional. Ya no va a dejarse llevar por sus emociones tanto como lo hacía antes. Ya no va a ser tan movido por las situaciones. Usted va a comenzar a ver su situación diferente. Ve con ojos de fe. Va a comenzar a hablar diferente y a declarar diferente. ¿Por qué? Porque ha comenzado a conocer su Padre y sabe que su Padre es fiel en toda situación. El trabajo del enemigo en nosotros es de hacernos dudar. Hoy usted puede decir con toda certeza: Dios es fiel. Pero si sigue dándole con el mismo problema, con la misma situación el enemigo, si ese mismo problema sigue llegando, ¿cómo va a responder 2, 3 semanas, 4 semanas, un año después? ¿Va a seguir haciendo la misma declaración? El trabajo del enemigo es de seguir tratando de hacernos caer. Yo se los he dicho, una de las armas más fuertes que tiene el enemigo es la paciencia. Si hoy no puede, vuelva a intentar una semana, en días más. Si no puede en ese tiempo, vuelva a intentar 2 meses, 3 meses más adelante. Sigue tratando de hacernos caer. Sigue buscando a ver dónde estamos débiles, dónde puede meterse. Porque a veces fíjase que no es tanto la obra del enemigo, sino más bien nosotros dejamos la puerta abierta para que él entre. Y él solo encuentra ese lugar y entra ahí y comienza a meter dudas, comienza a meter semillas de duda en nuestra mente y comenzamos a enflaquecer en nuestra fe, comenzamos a dudar, comenzamos a fallar, comenzamos a dejar la obra del Señor. Ese es el trabajo del enemigo, es de hacernos dudar de quién es Dios, de hacernos dudar de lo que Él está haciendo en nosotros. El ejemplo más claro que tenemos en esto, bueno, uno de los ejemplos más claros, se encuentra en el libro de Génesis, la historia de Adán y Eva. Imagínense nomás ese lugar perfecto. Ese lugar fue hecho para que ellos lo disfrutaran. Ese lugar fue hecho para que ellos gozaran de él. En ese lugar no había dolor, no había llanto, no había enfermedad, no había pecado, no había corrupción como lo vemos el día de hoy. Todo era sano, todo era perfecto. Imagínate lo más. Lo más tremendo es que aún en medio de esa perfección, el corazón del hombre deseaba algo más. Usted y yo decimos: si es que yo tuviera esto, si es que podría lograr a tener tanto en el banco, yo le aseguro que nunca va a ser suficiente. Adán y Eva tuvieron todo y aún el corazón de ellos quería algo más. Ellos lo tenían todo, estaban en un lugar perfecto. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Vino con Eva y le dijo: ¿es cierto que Dios dijo que no puedes comer de todo árbol en el jardín? Sabemos que eso era mentira, que Dios no había dicho eso. Pero ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Hizo que Eva se enfocara en aquello que Dios dijo que no pudieran tener. Porque la respuesta de Eva era: no, Él no dijo eso. Él dijo que solo no podemos comer de este árbol y de su fruto. Ahora, ¿qué pasó? Eva dejó de ver de todas las bendiciones que ellos tenían, de toda la perfección en la que ellos estaban viviendo, y se enfocó en aquello que Dios dijo que no podían tener.
Y de ahí nació el deseo de rebelarse contra el Señor. Es lo que hace el enemigo. Es lo que estaba pasando con Juan. Y por eso Jesús le dijo: no te enfoques en lo que no está pasando, ve lo que estoy haciendo. Y es lo que el Señor nos dice el día de hoy: no te enfoques en que no ha llegado tu respuesta, no te enfoques en todo lo que estás viendo que ya es diferente. Enfócate en lo que yo estoy haciendo y en lo que yo quiero hacer en tu vida y a través de ti. No seamos como Eva. No se enfoque en aquello que no tiene. No se enfoque en aquello que tanto ha buscado y todavía no la ha podido lograr tener. Enfócase en Dios, enfócase, pon tu mirada en lo celestial. Pon tu mirada en Él, porque allí es donde vamos a encontrar libertad. Allí es donde vamos a morir para poder vivir para Él. Poner la mirada en Jesús. Comenzar, hermanos, a ver lo que Él está haciendo en vez de a ver todo aquello que no está pasando. Necesitamos más del Señor. Necesitamos enfocarnos en lo que Él está haciendo, en cómo Él se está moviendo. Cuando nosotros podemos mirar diferente, mirar a Dios de una manera diferente, vamos a comenzar a tener paz, gozo, alegría, confianza, fe y esperanza en esta vida. Mira, hermanos, para muchos el enemigo ha querido venir y ha querido traer desaliento. Ha querido llegar a su vida para distraerlo, desenfocarlo de lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿En quién es usted? ¿En quién soy yo? Hermano, es tiempo de volvernos a enfocar en Él. No nos dejamos engañar por el enemigo. No nos dejemos llevar por lo que Él está haciendo, en vez de dejarnos llevar por lo que Dios está haciendo. Jesús nos dice, el Espíritu Santo nos dice el día de hoy, como Jesús le dijo a Juan el Bautista: no veas lo que no estoy haciendo, ve lo que estoy haciendo. Pon tu mirada en mí. Y allí es donde vamos a encontrar esperanza y fe. Hermanos, yo les invito a que se pongan de pie. Algunos de nosotros necesitamos, en inglés se dice the breath of God, el respirar de Dios sobre nosotros. Así como hizo con Adán cuando le dio vida, sopló y dio vida. Algunos de nosotros hemos perdido esperanzas y fe. Algunos, por la situación, han llegado a estar en un estado de depresión. Y el Espíritu Santo quiere traer vida una vez más. Quiere traer vidas a su corazón. Quiere volver a animarle. Quiere volver a traer esperanza y fe en lo que ha de venir. Porque, hermanos, como cristianos debemos de tener fe y esperanza. Como hijos de Dios debemos de tener fe y esperanza. Yo sé que algunos han estado batallando en estos meses. Y algunos han estado preguntándose el porqué de mi vida, el porqué de mi existencia. Hermano, es tiempo de volver a mirar a Jesús. Yo le invito ahí donde está, incline su rostro y cierra sus ojos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia.
Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.